Perpetuo por aquí, perpetuo por allá, perpetuo en X, perpetuo, perpetuo. Perpetuo por todos lados, ¿verdad, chicos? Bien, y ahora mismo tendréis la cabeza hecha un lío, oye, pero ¿cuáles tengo que farmear, Proscri? Porque aparte de los que vosotros habéis hablado, he visto otros tantos en Twitter, he visto otros tantos en YouTube, y claro, no tengo tiempo suficiente como para saber cuáles son los que más me compensan. Por eso mismo, chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer el que se denomina como el Tier List. ¿Para qué? Pues para que vosotros sepáis, mediante la perspectiva de Crypto Squad, cuáles son los perpetuos que más merecen la pena hacer y cuál es mejor fadear. Así que chicos, si pensáis que lo sabéis todo, yo que voy a saber más de Lighter, o yo que voy a saber más de Pacífica, o que voy a saber más de Hyperliquid, quédate, hazme caso, porque va a haber algunas cosas que probablemente no tengan ni idea. Y por eso mismo ya sabéis que aprender. Y de esta forma en YouTube con nosotros, pues es gratis. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Bien, chicos, pues vamos a empezar ya con este tier list en el que vamos a empezar pues de menos a más. Entonces vamos a empezar primero con los que pensamos que no merece la pena ahora mismo pues farmearlo, pues sea por su uso, sea por sus estadísticas o sea por otras variables. Y bien, chicos, vamos a empezar ya con esos perpetuos que consideramos que no son los mejores para farmear ahora mismo. Y el primero de ellos que tenemos es DYDX. Y bueno, preguntaréis por qué este proscrito. Bueno, DYDX, aparte de que es un protocolo que ya tiene bastante tiempo. Aquí, por ejemplo, vimos cómo salió ese token, hubo un hackeo. Aquí, por ejemplo, tuvimos alguno de la serie de los acontecimientos más importantes en estos eventos, pero podemos ver cómo su TVL ha ido pues disminuyendo desde ese nivel que llegamos a tener en noviembre de 2021 de 1 billón prácticamente a ahora mismo 300 millones. Y claro, ya sabéis que un perpetuo para que genere esas fees necesita de un volumen interesante. ¿Y qué pasa? Porque también tenemos que el volumen que tuvimos en 2022 de 1 billón, 2, 3, pues a día de hoy no supera casi los 300 millones, 300 y poco millones. También ya sabéis que el Open Interest me parece una de las herramientas más importantes a la hora de ver pues la cantidad de posiciones abiertas que hay dentro del perpetuo y podemos ver pues cómo en DYDX de llegar a tener 1 billón 400 millones de Open Interest de operaciones abiertas, a día de hoy pues no llegamos casi ni a los 150 millones. Por lo tanto, chicos, DYDX es un proyecto que yo directamente ni farmearía, no hay intención de que haya un nuevo airdrop, no tiene atención, no tiene market cap, no tiene sealer, no tiene nada. Bien, chicos, y el siguiente que también denominamos como, bueno, pues ese perpetuo que tampoco merece la pena, que no tiene atención, que no tiene prácticamente nada, salvo pumpes artificiales, sería. Aquí lo tenemos, Mix Finance. Y bueno, ¿qué estadísticas tenemos en Mix Finance? Pues fijaos cómo la estadística en TVL era una basura, 1 billón, 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta alcanzar esa cantidad de 40 millones debido a un pumpeo artificial que se dio por parte de Binance. ¿Y por qué os digo que es una castaña, chicos? Pero una castaña, pero que alucináis de la castaña que es. Porque ya sabéis que un proyecto para que pueda luego pumpear su propio token de manera orgánica, ya sabéis que esa subida que hemos visto en el TVL no es orgánica, tendría que tener unas fees y un revenue interesante, ¿verdad? Pues fijaos cómo las fees y los revenues que tenemos son de $2.000 y revenue de $600. Entonces, con métricas de este tipo, pues en realidad lo que nos paramos a pensar es si esto merece la pena directamente que exista o no. Además también de ese volumen en el perpetuo que empezó a aumentar debido a ese pumpeo artificial por parte de Binance, que pasó el token de valer $1 a valer prácticamente $13, quiero recordar. Mientras que tenemos también un volumen pues, que no es muy destacable, un volumen de 200 millones aproximadamente. Por lo tanto, chicos, ya os digo que este proyecto en general pues, no merece mucho la pena. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, cómo sería en su Twitter, en el que tampoco tienen sealer importante que estén detrás, únicamente lo tiene Binance y por lo tanto, al ser dentro de la Binance Smart Chain, tuvo un pumpeo por una compra en spot que llevó a liquidar a muchísima gente, pero si podéis ver el perpetuo, pues es una castaña. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, los pares a tradear. Tenemos Bitcoin, Ethereum, BNB, luego tenemos pues un volumen que es prácticamente pues una castaña, 157 millones en Bitcoin. No tenemos más trade, no tenemos la posibilidad de ver la liquidez, no tenemos la posibilidad de ver tampoco el Open Interest, no podemos ver prácticamente nada. Por lo que ocupa en este puesto el último en el ranking junto a DYDX de ese apartado D, muy suspenso. Y ahora vamos al apartado C. ¿Y cuáles tenemos aquí? Bueno, pues a lo mejor os suena alguno, no os suena, pero aquí tendríamos a Ostium. Bien, y aquí tenemos las métricas de Ostium, donde podemos ver que ese TVL, ese TVL,
llegó una ATH en mayo de 2025 por 75 millones para ir bajando progresivamente. ¿Y por qué ha ido bajando ese TVL? Bueno, pues ya sabéis por la competencia que ha tenido con otros, como por ejemplo ha sido Aster, como por ejemplo pues ha sido Lighter. Luego en sus fees y revenues de la misma forma no consiguen podemos ver que desde ese ATH que podíamos ver pues aproximadamente en julio de 2025, más o menos, ha sido muy irregular por diferentes campañas. Podemos ver que a día de hoy pues, prácticamente las fees no superan las 60.000, los 60.000 dólares y por lo tanto el revenue también es muy reducido. Al igual que también tenemos el per volume que no superan los 100 millones. Entonces, Ostium, pues parece que se va a llevar una hostia, ¿vale? Perdona el chiste, chicos, pero era necesario. Bien, chicos, y para ver a Ostium aquí en este perpetuo, la lista de perpetuos a nivel de volumen, pues tendríamos que bajar bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, a DYDX, tenemos a Drift, a Pancake, tenemos a Hibachi. Tendríamos que ir al puesto casi 30 con un volumen pues bastante lamentable de esos 117 millones en 24 horas. Por lo tanto, a pesar de que sí que va a dar un airdrop futuro, pues tampoco no merecería la pena farmearlo. Bien, chicos, y en el siguiente puesto de la C tendríamos a Extended. Y en realidad Extended no es un mal proyecto, como podéis ver. Aquí, por ejemplo, tenemos su portal de trading, que la verdad es que está bastante bien en comparación, por ejemplo, con Mix. Sí que tenemos el Open Interest, tenemos ese volumen, pero es cierto, bueno, pues que dentro de lo que puede ser comparado con lo que vamos a ver más arriba, no entraría en ese escalafón que yo podría pensar que a nivel early, porque llevan ya más de 22 semanas con el protocolo, con el programa de puntos, es importante que sepáis que esto lo estamos poniendo acorde a si estamos early, si no estamos, si merece la pena farmear los puntos, si no merece la pena, y también la proyección del airdrop. Y es verdad que aquí, por ejemplo, tenemos a Extended en el puesto número 12 en volumen de perpetuo. Y si nosotros venimos aquí a verlo, pues podemos ver, oye, que el volumen de los perpetuos está bastante bien consolidado, es decir, que no sería algo del todo negativo. Pero como tenemos ese tiempo que tenemos y que no podemos tampoco ponernos a tener 24 horas de farmeo, pues lo hemos decidido poner en ese puesto. Bien, y aquí, por ejemplo, también podemos ver cómo el TVL ha ido en aumento bastante, pero tenemos que recordar que este proyecto lleva ya bastantes semanas en funcionamiento y no ha conseguido un TVL mayor a 53 millones. Entonces, si nosotros pensamos que ese airdrop tiene que ir acorde a un buen TVL, tiene que ir acorde a unas buenas fees, a un buen revenue, pues no nos termina de cuadrar del todo en comparación con el resto. Además, su open interest tampoco muy elevado, es de unos 50 y pico millones, es decir, es algo que es interesante, por eso mismo se encuentra ahí en esa zona del medio. Bien, y a lo mejor os sorprende, pero el siguiente en la lista, en mi opinión, por el farmeo de esta segunda season que tendríamos, sería Aster, ¿vale? Muchos os preguntaréis, pero Chris, si ahora vamos a ver las métricas de Aster y van a ser muy buenas. Bien, pero vais a entender lo que os quiero decir. Efectivamente, como podemos ver aquí, el volumen en el perpetuo se ha disparado, es una auténtica locura, sinceramente. Podemos ver cómo ese volumen ha pasado de ser en septiembre de 800 millones, 700 millones a alcanzar incluso los 85 billones. Además de ello, también podemos ver algo muy curioso y es que mientras teníamos que ese Open Interest pues era siempre de unos 4 o 5 millones, ha pasado a ser 1 billón y pico. Es decir, que esta subida ha sido una subida bastante artificial. Como ya sabéis, tenemos un vídeo en el que analizamos en mayor profundidad Aster, pero es cierto que estas métricas son métricas que se encuentran manipuladas evidentemente pues, por Binance y más que por Binance, porque aún no lo ha listado, pero lo listará, estoy seguro de ello, por CZ. Bien, y claro, ¿qué pasa, chicos? Que con todo ese volumen que ha aumentado, evidentemente el volumen viene acorde a cuando abrimos y cerramos operaciones, se cogen una fees. Por cierto, en Aster son caritas. Y hemos tenido fees en el que recaudaban 400.000, 300.000 más o menos por día a recaudar hasta 25 millones. ¿Y qué pasa? Que el equipo de Aster ha anunciado que parte de esas fees pues, van a ir a recomprar el propio token. Bien, y aquí tenemos el portal, como también vimos en el anterior vídeo, nada diferente, nada destacable. ¿Y por qué ha subido todo esto? Pues ha subido debido al anuncio de la Stage 2, esa segunda fase para un airdrop que será entregado pues en octubre. Va a durar hasta el 5 de octubre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo hemos puesto en este puesto en la lista, chicos? Pues lo he puesto porque con todo ese volumen, con todas esas fees, con todo ese open interest, lo que ha llamado así la atención de muchas ballenas. ¿Qué pasa? Pues que los puntos van a estar muy caros para conseguir. Y si además de los puntos que van a estar caros de conseguir, tenemos a la misma vez que hay que pagar unas comisiones que son elevadas, pues a mí sinceramente no me renta. Bien, chicos, y el siguiente que tenemos en esta lista de B sería Paradex. Bien, chicos, ¿y por qué Paradex, no? Si Paradex aquí lo podemos ver que, oye, está en el puesto número 5 en volumen de perpetuos. Es un portal que a la hora de utilizarlo, la verdad es que está bastante bien, es bastante fluido. Tenemos apartados en los que podemos ver nuestro portafolio. Ahora tenemos una campaña de Zero Fees que se han copiado de Lighter, así que bueno, algo bien habrá hecho Lighter. Pero lo que sí que es cierto que a lo que nosotros
nos hace evitar farmearlo a partir de ahora para que vosotros no lo hagáis, si no lo habéis hecho hasta entonces, es que los XP, los Experience Points, los puntos que van a ser luego devueltos en forma de un airdrop, pues ya vamos muy tarde para empezarlo ahora. Entonces, a pesar de que es un portal que funciona muy bien y que además podemos ver cómo sus métricas son muy buenas, porque son muy buenas, podemos ver tanto en el TVL como en el volumen, como en el perpetuo, como la fees, en todo. Tenemos un TVL de 100 millones, que está bastante bien. Tenemos fees, bueno, pues que se van recaudando progresivamente, pero es cierto que deberían de recaudarse bastante más, pues para poder ser, en cierto modo, un airdrop más rentable aún. Pero, por ejemplo, sí que también tenemos un volumen de perpetuo que ha alcanzado en los últimos días el billón prácticamente. Y todo esto ha sido por esas campañas de la Zero Fees que lleva ahora Paradex en las últimas semanas, que evidentemente ha hecho que mucha gente pues, se tire a farmear el proyecto. Y como decía, chicos, Paradex no es porque sea un mal perpetuo, sino porque pensamos que ahora, si no habéis farmeado, no es una buena opción. Si lo habéis farmeado y le queréis seguir dando caña, hacedlo, porque tiene pinta que será un buen airdrop, pero un airdrop que yo pienso que será tier 2 o incluso tier 3. Bien, chicos, y vamos ahora con el siguiente, ya un perpetuo que consideramos que está bien, porque pensamos que llegamos early, que creemos además que va a tener un buen airdrop y sobre todo, y lo más importante para mí, es que farmeamos tres cosas a la misma vez. Os hablo de Base. Y bien, como podéis ver, Base, pues desde ese pumpeo masivo que hubo gracias en parte a toda la campaña del airdrop por parte de Base, del token de PUP, hemos visto que ahora de nuevo pues hemos tenido una bajada de ese volumen de perpetuos. Y si hemos tenido una bajada de ese volumen de perpetuos, también hemos tenido una bajada de ese revenue que va generando la empresa por parte de lo que se va tradeando dentro de Based. Bien, chicos, aquí tenemos el Twitter de Base. Ya sabéis, os hemos hablado en un vídeo anteriormente, pero consideramos que puede ser una buena opción. Primero porque está dentro de Hyperliquid y luego también está vaqueado por Icena. Pero lo que es a nivel de la plataforma me parece una auténtica pasada. Y bien, chicos, aquí tenemos el portal de Base, que es cierto que tiene unas fees que son elevadas, como la mayoría de perpetuos, porque verá que Lighter pues es esa excepción, pero sí que es cierto que lo que es el frontend que tenemos aquí, porque es de Hyperliquid, es una auténtica pasada. Tanto el perpetuo como el spot funciona genial. Luego también tenéis el sistema de afiliados, como sabéis, y luego también tenemos la posibilidad de hacer el propio trading, y luego también, importante, tenemos esos airdrop que van a ir viniendo de forma sucesiva, como tenéis en el vídeo de Base que os contaba de forma más detallada. Lo importante es que aquí que tenemos en Base es que hacemos tres cosas a la vez. Farmeamos Hyperliquid, farmeamos Base y farmeamos también los airdrop que nos vayan a ir dando en las 10 semanas posteriores. Por lo tanto, para mí, yo esto lo tengo enfocado como si fuera un campamento intensivo de 10 semanas. Bueno, chicos, y aquí a lo mejor me cae un poco de hate, puede ser, pero voy a explicaros el motivo del por qué a Hyperliquid no lo pongo en el sobresaliente, ¿vale? Lo primero de todo, hay que anunciar una cosa muy importante de Hyperliquid y es que han sacado la colección de los Hypur, que ha sido dropeada pues, a las top wallet que había dentro de Hyperliquid. Y ahora mismo el floor, por cierto, del floor price, lo que sería el suelo de los Hypur, está en $50.000. Entonces, enhorabuena a todos los que tradeasteis en su momento Hyperliquid en esa primera season, porque tenéis ahora la recompensa en este NFT. Y evidentemente, las métricas que tenemos son una auténtica locura, pero no solamente en per volume, sino también tenemos en las fees, en el revenue, en todo, en el open interest, en todo, son una auténtica locura. Pero lo que yo no estoy diciendo es que este protocolo, este proyecto sea una auténtica locura, porque lo es y es el mejor que existe. Pero me refiero a la hora de farmearlo. ¿Por qué? Porque de aquí a noviembre se espera probablemente que vayan, como es la liberación de tokens en Hyperliquid, vaya a haber un pequeño airdrop o se vaya a anunciar ese airdrop debido al farmeo que se ha podido hacer de forma encubierta todo este tiempo después de un año del lanzamiento del token de Hype. Entonces, si no lo habéis tradeado todo este año que habéis tenido por delante, ponerse ahora teniendo a los dos que ahora vamos a ver, que consideramos que llegamos muy early, que puede ser un airdrop muy, muy bueno, pues Hyperliquid se farmea solo. ¿Y cómo lo farmeamos solo? Utilizándolo en ese delta neutral o, por ejemplo, también utilizándolo en Base. Porque recordamos que en Base utilizamos Base a la misma vez que también en Hyperliquid. Entonces, estamos farmeándolo de forma indirecta. Una vez que se anuncie esa Season 2 y se acabe esa Season 2, quizá a partir de ahí sea de nuevo EV+, ponernos a farmear la Season 3 porque aún queda supply por desbloquear dentro de Hyperliquid. Bien, chicos, y después de que me hayas insultado, ¿cómo pones a Hyperliquid ahí? Yo digo que esa es mi opinión, pero ya sabéis que tanto Les como yo somos ultra Hyperliquid maximalistas, ¿no? Pero hablamos en el interés vuestro. Vamos al siguiente, ya sería la S, la mejor, y aquí tenemos los dos, ¿verdad? Ya no es muy difícil que os equivoquéis. Entonces, aquí tendríamos a, para mí, Pacífica. ¿Y por qué Pacífica? Bueno, aparte del vídeo que Lex os lo explica de forma genuina, quiero que os fijéis en una cosa. Pacífica es un proyecto que tiene
4 semanas de vida, un poquito menos. Por eso llegamos tan early. Y fijaos cómo un proyecto de un TVL muy pequeñito ha conseguido meterse entre todos estos gigantes, atención, en el volumen, en el puesto número 6, llegando prácticamente ya a 1 billón de volumen al día, y habiendo hecho en 7 días la friolera cantidad de 4 billones de volumen, superando pues a algunos tan fuertes como por ejemplo en su propia cadena en la red de Solana a Júpiter. Así que tendríamos a Pacífica como el líder perpetuo, sí, dentro de Solana. Entonces, eso es algo muy importante que quiero que consideréis porque ha conseguido quitarle ese sitio a Júpiter, por lo menos por ahora. Bien, y Pacífica pues ha llegado a los de 1.000 usuarios, además en el día de hoy, y ahora tenemos una semana por delante que de verdad tenéis que darle caña sí o sí. Centraros en Pacífica porque tenemos un 50% de trading fee, de descuento, más el 25% que Les y yo hemos luchado con Pacífica. Es el mejor código a nivel de descuento, no dicho por nosotros, sino dicho por Pacífica, porque fuimos los primeros en tenerlo. Entonces tendréis un 75%, es decir, que de 4 trades tenéis 3 gratis en fees. Así que ahora sí que no hay descanso, tenéis que darle a fuego a Pacífica para farmearlo y conseguir posicionarnos dentro de un buen puesto. Bien, chicos, ¿y por qué decimos que estáis super early? Porque de verdad que si en 7 días no hacéis 367.000 dólares de volumen, que es bastante sencillo haciendo un delta neutral, pues es que podéis posicionar en ese top 200 o incluso fijaos como si vamos más atrás, es que en el top 400, haciendo un volumen prácticamente pues de 119.000, 120.000 en 7 días, es que te metes en el top 400, cuando ya tenemos, como hemos dicho, más de 10.000 usuarios. Entonces, haciendo muy poquito, ¿vale? Haciendo muy poquito, moviendo ese volumen, 300.000, 110.000, 200.000, es que nos metemos en el top 500, que eso es algo muy importante que fijaos ahora en Lighter, cómo se valora el haber entrado early en el proyecto. Entonces, ahora que hay menos competencias, ¿cuándo hay que darle a fuego? Pero recordad que en Pacífica, como hemos dicho, hay que entrar con un código que os dejaremos abajo con el mayor descuento y un 5% de busteo en puntos. Cosa que sabemos que vamos a pronto conseguir un 10% incluso en busteo y ya, en busteo de puntos y en trading fees, vamos a ser los mejores de España y del mundo. Que lo sepáis, que está dicho por Pacífica, no por nosotros, ¿eh? Bien, chicos, ¿y cuál es el alfa, el mejor, el proyecto que incluso a día de hoy hay que seguir farmeando por el valor que va a tener el punto? Pues hablamos de Lighter, efectivamente. Y diréis, pero Lighter no es tarde de entrar. Evidentemente ya no es early, ¿vale? Y además creemos que en el día de hoy, ahora os voy a contar, pero pasa algo, va a pasar algo hoy martes con Lighter. Bien, ¿y por qué Lighter? Pues porque Lighter ya no es que sea un proyecto que tenga cero fees, que haya mejorado el spread frente a eso, que tenga un TVL subiendo, vamos a ver, sino que es que incluso sin ninguna campaña, sin nada raro, sino de forma orgánica, tenemos que Lighter ha superado a Hyperliquid en volumen en 24 horas. Bien, y podréis decir, oye chicos, pero es que a lo mejor es porque es solamente un día. Sí, pero cuidado que está muy parejo, como podemos ver con Hyperliquid, ¿de acuerdo? Porque Hyperliquid es verdad que ha llegado a los 72 billones, pero es que Lighter, en beta privada, sin estar abierto al público, sin prácticamente marketing, sin pagar calls, sin nada por el estilo, pues ha conseguido la friolera cantidad de 162 billones movidos en 30 días. Y claro, todo eso que ha hecho, pues que para mí lo más importante de un proyecto es su TVL. Y tenemos un TVL de 730 millones de dólares. Y atención a ello, porque Lighter ha conseguido superar los 700 millones de dólares en TVL. ¿Sabéis qué? Antes que Hyperliquid, más de 100 días antes de Hyperliquid. Entonces, mucho ojo con Lighter, porque aunque ahora cueste mucho ganarse 5 o 10 puntos, esos 10 puntos, si luego se ven reflejados en lo que vamos a ver, os va a merecer la pena por una semana de trabajo. Bien, y aquí utilizamos a nuestro amigo Smart Drop Farmer. Si no lo seguís, tenéis que seguirlo porque es un crack y además forma parte de la comunidad de Crypto Squad. Y aquí vemos ¿qué es lo que parece que va a pasar hoy? Pues bueno, podemos ver que Vladimir Novakovsky, el famoso Vlad, la cabra absoluta, ¿no? de Lighter, decía que we set Q3 as end date of the season from the beginning. Es decir, que el Q3 termina hoy, ¿verdad? Hoy es 30, mañana es 31, ¿no? Yo hago el truco ese de los dedos, ¿eh? Pero bueno, termina hoy o termina mañana y que a partir de ahí comenzará esa Season 2 que será la fase pública y que el spot no va a llegar hasta un poquito más tarde, like end of October, ¿vale? Entonces, quizá tengamos un mes hasta ese TGE que se espera que sea a finales de noviembre. Entonces, finales de octubre y finales de noviembre tendríamos un mes para ese spot. Ese mes que a lo mejor en ese spot, oye, pues quizá nos den algún meme, ¿no? Quién sabe, para intentar promover un poco esa red e intentar, pues bueno, dar un poco más de protagonismo. Ya sabemos que los memes alfa de un protocolo, de una DApp, de una L2, de una L1 siempre son bastante importantes. Y luego para concluir, que yo sé que os gusta mucho el tema de los puntos y demás,
Vamos a basarnos en este post en el que vemos como en un grupo de OTC de Lighter vemos que se han vendido 10.000 puntos de Lighter a $56. Es decir, que se ha vendido una auténtica locura. Vamos, más de medio millón de dólares en puntos de Hyperliquid. Entonces, ¿podríamos tener ese suelo de $56? Pues ojalá lo tengamos. Bien, y aquí se ha puesto de moda para intentar nosotros ver la posibilidad de cuánto puede ser el valor de cada punto de Lighter y, pues pensando, por ejemplo, un FDV, que yo no vería nada extraño, por ejemplo, de 4 billones, pongamos, pues, por ejemplo, chicos, que tenéis 300 puntos y un airdrop que se espera, que se dijo, de un 30%, pero incluso hoy vamos a pensar oye, que no es un 30% y que al final pues, van a ser menos, pongamos que es un 20%, pues tendríamos el valor por punto de $66. Una auténtica locura. Entonces, pensar que si en una semana, por ejemplo, vosotros sacáis 10 puntos, pongamos, ¿de acuerdo? Pues esos 10 puntos pueden ser manifestados por una semana de trabajo pues por $660, que no sería ninguna tontería. Así que nada, chicos, ya tendríamos por aquí ese tier list de los perpetuos que consideramos, pues bueno, que están en boca de mucha gente. Aquí hay algunos que no hemos puesto EdgeX, por ejemplo, no hemos puesto Apex, no hemos puesto algunos de los nuevos, pero porque no podemos ponerlos a todos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo. Ya sabéis que vosotros tenéis que hacer siempre vuestro Dior. Recordad que para tener ese busteo de puntos en Pacífica, para tener acceso a Lighter y también para poder generar vuestro referido en Base, tenéis nuestros códigos abajo que pues os darán ese pequeño plus, sobre todo en Pacífica, Pacífica no es un pequeño, en Pacífica sería bastante grande, ¿vale? Para seguir farmeando y optar a esos buenos airdrop mediante la estrategia delta neutral. Pero por favor, llevar siempre cuidado. Recordad que Pacífica tiene ahora mismo un open interest bajito y que liquidez también baja y por lo tanto nos puede muchas veces pegar sustos. Así que nada de irnos a dormir con las posiciones abiertas. Y bien, chicos, si os ha gustado este vídeo, si habéis aprendido algo nuevo, si de verdad pensáis que os ha parecido interesante, pues recordad que podéis dar un me gusta. Yo os pregunto también, ¿estáis farmeando alguno de estos protocolos? Decídnoslo porque os vamos a leer. Recordad, chicos, también que tenemos las puertas de CryptoSquad cerradas, pero que tendremos también abajo en el link una lista de espera por si os queréis unir y dar un paso más allá con todos nosotros. Así que, chicos, sin más dilación, se despide Proscrito hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Hasta luego.